Buenas tardes. Es para mí un placer, el poder presentar este acto donde presentamos un instrumento, una herramienta al servicio del desarrollo de las ciudades. En este caso, en un evento tan internacional como es el Smart City Expo World Congress, presentamos un instrumento que es internacional, pero está al servicio de las ciudades de España, aunque expresa un proyecto que yo creo que tiene un gran alcance internacional. Les quiero agradecer muchísimo, en primer lugar, al Smart City Congress, el que nos haya ofrecido la oportunidad de hablar aquí en este espacio que es el Ágora Central. De manera que, Ana Belén, muchas gracias por impulsar un proyecto tan importante. Y también les quiero agradecer a todos ustedes su presencia, porque esto ya es muchas horas de feria hoy, pero yo creo que aquí hay personas que son alcaldes y alcaldesas, concejales de ciudades y técnicos de municipios, y también representantes de empresas del mundo social y empresarial. Todos ellos construyen y hacen evolucionar el modelo de Smart City. Y nosotros hoy presentamos desde Idencity y con el Smart City Congress, y con todas estas empresas que desde diferentes puntos de vista nos han ayudado a construir ¿qué? A construir una herramienta al servicio del desarrollo smart de todas y cada una de las ciudades capitales de provincia en España. Bien, ahora les pasaré la palabra a las personas que explicarán este proyecto. Es un proyecto hecho de mucho rigor, donde se mueven muchos datos, hay mucha metodología, pero yo les quería explicar básicamente el porqué. Nosotros creemos que todas y cada una de las ciudades, independientemente de su tamaño, de su riqueza, tiene el derecho y por parte de sus líderes el deber de impulsar un buen proyecto Smart. Y por eso en el mundo hay muchos indicadores de ciudades que comparan grandes ciudades de España con otras grandes capitales del mundo, pero en cambio no hay un análisis de toda la diversidad urbana que hay en España. Y esta es la filosofía. Entendemos que hay un derecho de todas las ciudades a establecer una buena estrategia Smart, que como entenderéis a estas alturas ya entendemos que no es innovación tecnológica solo, sino que sobre todo es un gran proyecto de innovación social. De manera que esto es lo que les quería expresar. Yo quiero agradecer muchísimo a todo el equipo que ha hecho posible este primer gran observatorio Smart de la diversidad urbana que hay en España. Saben que además en paralelo estamos analizando otras dimensiones de las ciudades, la movilidad, la competitividad, la accesibilidad. De manera que están en un primer gran paso en lo que acabará siendo un gran observatorio urbano. Pero hoy empezamos aquí a presentar los resultados del primer gran trabajo, algo que tendrá continuidad en el tiempo, algo que es un proceso abierto de mejora continua. Le paso la palabra a Ana Belén Moreno, es la directora del Smart City Lab, es esta institución, este gran proyecto, ahora ya gran proyecto. Yo como lo vine a hacer, incluso me hace una ilusión especial. De manera que le paso la palabra. Gracias, Ana Belén. Muchas gracias. Seré muy breve porque en realidad lo que hoy nos interesa es escuchar a la inteligencia de la iniciativa, que son los que han trabajado conjuntamente con Jordi en este índice. Nosotros como Smart City Expo Congress estamos muy contentos no solamente de haber colaborado del resultado, sino del futuro. Es decir, no consideramos que sea una iniciativa que tenga que parar, sino que debería continuar y esperamos que el resto de partners, a los cuales agradecemos también que nos han acompañado, continuemos en ese esfuerzo. Como sabéis, el Congreso se ha convertido en un gran punto de encuentro. Este es el 9º año, 25.000 personas, 700 ciudades.
pero para ser aún más smart debemos tratar de replicar y escalar las iniciativas que se están presentando aquí, no solamente durante 3 días, sino durante el resto del año. Y esto es un poco lo que el Smart City Lab, lo veréis mejor el año que viene, en el 10º aniversario, vamos también a intentar consolidar desde Fira de Barcelona en los próximos meses. Por ahora, yo dar las gracias a Jordi, a Laura y a todo el equipo. Creo que lo que estáis presentando y lo que vais a escuchar es realmente interesante, innovador. A veces buscamos el dato, ¿no? el titular, y no nos paramos en el proceso, en lo que hay detrás, lo invisible, que llamamos en esta nueva iniciativa que vamos a lanzar desde Fira. Y yo creo que han hecho un esfuerzo de hacer visible algunas dinámicas que son invisibles, y aunque no hay titular buscando el corto plazo, lo interesante es el medio y el largo plazo de algunas de las cosas que comentaba Jordi, de construir buenas ciudades que no solamente son inteligentes, sino que además son lugares en los cuales podemos vivir en los próximos años con inversiones inteligentes, con soluciones inteligentes y con modelos que sabemos que van a ser sostenibles. Muchísimas gracias, que acabéis de tener un buen congreso, y yo le paso la palabra a Laura, que es Laura Moreno, que es la directora de consultoría de Density. Gracias por todo el trabajo, muy orgullosos de formar parte de esta iniciativa. Gracias. Pues bueno, buenas tardes a todos y muchas gracias por acompañarnos en esta presentación del índice SMART de las capitales de provincia de España. Como todos sabemos, las tecnologías están transformando nuestras ciudades y nuestro mundo, desde la forma en la que nos comunicamos hasta la forma en la que nos movemos. Y en ese sentido, las tecnologías se han convertido en un instrumento de transformación muy potente. Y en el ámbito urbano, de manera especial, sabemos que las tecnologías de la información y la comunicación tienen que servir para mejorar la prestación de los servicios públicos y, por supuesto, para mejorar la calidad de vida de todas y cada una de las personas que las habitamos, y, por tanto, han de garantizar que las ciudades sean inclusivas y accesibles. Y por supuesto también sabemos que este es un gran reto y es el gran desafío al que se enfrentan las ciudades del siglo XXI en un contexto altamente cambiante y lleno de incertidumbres, tanto por el aumento del crecimiento de la población que cada vez se urbaniza más, también por la transformación de la pirámide poblacional, y en ese caso España es uno de los países que se enfrenta de manera importante a este desafío. También vemos cambios en la transformación del mercado laboral, y no podemos dejar de lado también el impacto que está teniendo la contaminación atmosférica sobre la salud de las personas y sobre el equilibrio de nuestros ecosistemas. Por tanto, desde Density, con la colaboración del Smart City Expo World Congress y de todos los partners que han participado en este índice, consideramos que las ciudades del siglo XXI tienen que ser inteligentes o no serán. Y ha sido esta premisa la que nos ha motivado a desarrollar este índice, el primero que busca explorar de manera detallada y profunda la realidad que enmarca a cada una de las 52 capitales de provincia del territorio español en la temática de las ciudades inteligentes. Nuestra intención, como lo ha comentado ya previamente Jordi Hereu, es que este índice se convierta no tanto en un instrumento de comparación, sino por el contrario en una herramienta que permita la transformación de territorios a partir de la comprensión de sus características propias y asimismo de las potencialidades que puede tener y el recorrido de mejora que cada una de las ciudades de España tienen delante de sí. Dicho esto, pues como podráis imaginar, no es una sorpresa para ninguno de los presentes que la temática SMART, pese a que está cada día más presente en las agendas públicas y privadas, no cuenta todavía con un consenso acerca de cuál es la definición y el enfoque más adecuado para abordarlas. Y frente a esta realidad, pues nuestro primer paso y el primer objetivo que trazamos en el desarrollo del índice fue la identificación de cuáles tendrían que ser esas temáticas de análisis sobre las que teníamos que concentrar nuestros esfuerzos. Y para ello hicimos una exhaustiva revisión de la literatura existente, tanto a nivel nacional como internacional, donde consultamos distintas referencias de tipo académico, índices y también reflexiones específicas que nos permitieron identificar cuáles son esas temáticas
temáticas que se están tratando a nivel nacional e internacional respecto a las ciudades inteligentes, así como las metodologías de análisis que se implementan y los diversos indicadores que permiten medir el rendimiento de las ciudades en los ámbitos relacionados con las Smart Cities. Y tras esa revisión nos dimos cuenta que habían 5 dimensiones que son estructurales para el entendimiento de las Smart Cities, que son la sociedad inteligente, la economía inteligente, la sostenibilidad y el medio ambiente, la gobernanza y las infraestructuras y los servicios de movilidad. Estas 5 dimensiones conforman, digamos, el ecosistema o el universo de las Smart Cities en la literatura de referencia y asimismo hemos decidido y hemos comprendido que todo este ecosistema de las dimensiones que debe abordar una ciudad inteligente tienen que tener en el centro a las personas y a las personas básicamente para la promoción de la calidad de vida de todos y cada uno de los habitantes de las ciudades y por tanto también consideramos que una premisa indiscutible de las ciudades inteligentes es que tienen que ser accesibles para todos los colectivos que las habitan. Dicho esto, como podéis observar en el esquema que aparece en pantalla, también hemos identificado que existen 2 áreas transversales que hemos abordado en el análisis de los territorios españoles, que son por una parte la innovación como la fuente de transformación y de inspiración que hace posible el cambio y por otra parte las tecnologías de la informática y de la comunicación que son la base que activa y que permite que las transformaciones se lleven a cabo, pero que en su conjunto no son más que una herramienta que permite activar todo el sistema de las ciudades inteligentes. A partir de esta conceptualización pudimos elaborar la estructura del índice que, como podéis ver, está compuesto por 5 dimensiones. Esas dimensiones responden a esas 5 áreas estructurales que hemos identificado y a su vez pues, se encuentran subdivididas en lo que hemos denominado categorías, que son una suerte de agrupaciones temáticas y finalmente pues, de esas 17 categorías cuelgan o se desprenden los 110 indicadores que hemos calculado para las 52 capitales de España. Asimismo, me gustaría compartir con todos ustedes que en este análisis que hemos desarrollado en esta primera edición del índice de las capitales de provincia de España, nos hemos planteado cuál sería la mejor manera de hacer la medición del rendimiento y de la evolución que están teniendo los territorios en el momento actual y comprendimos también que las ciudades inteligentes no son una construcción que amanece o que aparece de la noche a la mañana, sino que por el contrario son parte de un proceso y que en dicho proceso lo que vemos que pasa en las ciudades es que atraviesan por distintos momentos y por ello hemos decidido que la semaforización y la identificación de cuál es el estado de avance de cada una de las ciudades evaluadas esté dado por estos 4 momentos que estáis viendo ahora mismo en pantalla. Un primer momento que hemos denominado de exploración o descubrimiento, que es cuando las ciudades empiezan a implementar algunas tecnologías de manera ocasional o exploratoria. Un segundo momento que es el que hemos denominado de implicación y es aquel en donde el aprovisionamiento de herramientas tecnológicas para transformar la prestación de servicios y también para mejorar la calidad de vida de las personas empieza a tener una presencia mucho más relevante en la agenda pública y en la cooperación público-privada. Un tercer momento que hemos denominado desarrollo y es aquel en donde ya la inversión en las tecnologías se hace mucho más intensa y existe una apuesta permanente por su uso y por su amplificación y su impacto cada vez más extendido en distintas áreas de la ciudad. Y finalmente lo que sería la fase de consolidación, que entendemos que es cuando el uso y la cobertura óptima de las tecnologías permite hacer una gestión mucho más eficiente de los recursos y de los servicios con los que cuenta la ciudad. De alguna manera vemos que este podría ser un proceso en una dirección afirmativa de que en la medida en que vamos avanzando iremos pasando de la exploración hacia la consolidación, pero el hecho de que esta sea una herramienta que busca tener una continuidad en el tiempo nos permitirá observar si efectivamente esta es la ruta que siguen las ciudades que estamos evaluando o si por el contrario pues existe un movimiento más cíclico y en algunos momentos podemos pasar de la implicación nuevamente a la exploración o de la implicación saltar a la consolidación. Y justamente eso es lo que nos permite una herramienta como la que presentamos el día de hoy. Así que para poder avanzar un poco más y profundizar en los detalles de cada una de las dimensiones que hemos evaluado y daros algunos detalles de los resultados que hemos obtenido, pues quiero invitar a Carlos Gómez y a Clara Sánchez, que son consultores de Idencity y han participado de una manera muy intensa en la elaboración de este trabajo.
Bueno, sí, a continuación lo que vamos a hacer Clara y yo es explicarles por qué analizamos cada una de estas 5 dimensiones, cuáles fueron los principales retos con los que nos encontramos al momento de medir a cada una de las ciudades y mencionar el caso de algunas ciudades específicas que nos sorprendieron por sus resultados. Todos sabemos que ciudades como Barcelona, Madrid, Valencia, Zaragoza, Sevilla, por mencionar algunas, son ciudades que están en el imaginario de todos cuando hablamos de Smart Cities en España. Muchas veces nos olvidamos de otras ciudades que también lo están haciendo bien y bueno, que merecen ese reconocimiento y destacarles hoy aquí. Entonces, en primer lugar, tenemos la dimensión 1, que es la de sociedad inteligente, y que entendemos que la innovación y la tecnología son herramientas que buscan mejorar la calidad de vida y el bienestar de las personas, ya que tienen el poder de cubrir una serie de necesidades o incluso de crear nuevas capacidades u oportunidades para la ciudadanía, contribuyendo positivamente a la cohesión social, a la integración, a la igualdad y a la inclusión. El reto en este sentido era cómo medir el nivel de integración o de adopción tecnológica que está teniendo la ciudadanía y si esta a su vez cuenta con los conocimientos y capacidades para hacer un uso efectivo de su vida, o sea, en su vida en la actual era digital. La dimensión de sociedad inteligente nos ayuda a saber cómo están integrando y adoptando las nuevas tecnologías las personas en sus hábitos y actividades cotidianas en diferentes ámbitos, como puede ser en la educación, en el trabajo, en las actividades de ocio o incluso para comprar. Tenemos el caso de Tarragona, Pamplona o Palma de Mallorca, que salen muy bien posicionadas en esta categoría por indicadores específicos como el número de usuarios de e-commerce o el gasto con tarjeta o el uso de las TIC en el trabajo. Adicionalmente, esta dimensión nos permite conocer cuál es la evolución digital de la sociedad y si dicha integración se hace de una forma inclusiva, democratizadora y segura. Nos preguntábamos, ¿acceden por igual todos los grupos de población, incluidos aquellos con mayores riesgos de exclusión como la población mayor o las personas con discapacidad, a las herramientas tecnológicas? Pues bien, ciudades como Teruel o Huesca tienen muy buen desempeño en estas categorías. Por último, la presencia de las TIC en las sociedades contemporáneas también ha hecho que la privacidad se vea amenazada. Esto debido a la cantidad de datos que estamos generando y que pueden ser procesados y usados por terceros. Cuando evaluamos la adopción tecnológica, también es importante evaluar aspectos de ciberseguridad. Y en este sentido, Girona o Palma de Mallorca son ciudades que merecen especial atención por sus resultados en esta categoría. En la dimensión 2 o en la dimensión de economía digital o economía inteligente, nos concentramos en pensar en las ciudades españolas como una plataforma o como el escenario de la consolidación de la economía digital. Aquí el sector empresarial juega un rol trascendental. ¿Por qué? Porque ellos, a través de procesos de innovación, desarrollo e investigación, se apalancan en la integración de nuevas tecnologías y capacidades digitales que implican transformaciones en sus modelos de negocio, en su gestión empresarial y en su gestión operativa. Sin embargo, uno de los retos principales consiste en poder profundizar en la comprensión de las dificultades, en la dirección y en la magnitud de los determinantes de esa transformación tecnológica y en los resultados que esta transformación tecnológica trae consigo, sobre todo si queremos medir el impacto a lo largo de la cadena de valor en cada uno de los sectores de la economía y sobre todo cómo esta transformación digital impacta en la educación o en el mercado laboral de los lugares donde estas empresas tienen su ejercicio empresarial. Sin embargo, en esta dimensión nos decidimos analizar 4 categorías que permiten esbozar el ecosistema digital de las capitales españolas. Empezamos con la digitalización de las empresas, donde vale la pena destacar el resultado de Vitoria-Gasteiz con el número de empresas que tienen acceso a Internet.
Por otro lado, en cuanto a la contratación de especialistas TIC, Madrid lleva la delantera. Por su lado, empresas que tienen lugar en Barcelona se destacan por el uso del cloud computing. Vale la pena destacar el caso de ciudades andaluzas como Sevilla, Cádiz y Almería por el uso de redes sociales como canal de comunicación empresarial, y también Palma de Mallorca y Ceuta, que llevan la delantera en el ofrecimiento de servicios online. Vale la pena destacar también en esta dimensión el desempeño de las 3 capitales vascas, que destacan por la presencia de empresas que utilizan aplicaciones para el procesamiento automático de información. En cuanto a la interacción digital de entre empresas y las administraciones públicas, vale la pena destacar 2 cosas. Esta interacción depende de 2 factores: de cómo las empresas logran transicionar a la utilización de este tipo de tecnologías y cómo están de adaptadas las administraciones públicas para ofrecer estos servicios para que esta interacción sea efectiva. ¿Qué sucede con esto? Los resultados revelan en nuestro índice que las empresas de Jaén son las que mejor registran índices de interacción digital. Esta interacción digital con las administraciones públicas de Jaén está asociada al pago de impuestos, a la contribución de seguridad social, a la obtención de información y a la gestión de los formularios y digitalización de formularios para las respuestas que se requieran en los momentos de administración pública. En cuanto al desempeño económico del sector de alta tecnología, evaluamos diferentes facetas. Por un lado, las cifras de negocios, las ventas en sectores de alta tecnología. También utilizamos el análisis del tejido empresarial y las áreas de I+D que tienen lugar en las empresas y el personal vinculado a estas áreas de innovación y desarrollo. Aquí vale la pena destacar el caso de Zamora y Vitoria-Gasteiz, donde la fabricación de materiales y el sector de manufactura obtienen los mejores resultados. En cuanto al sistema de ecosistema de innovación, vale la pena destacar que si bien nosotros esperamos que ciudades como Barcelona y Madrid se destaquen en esta categoría, Logroño, por ejemplo, registra el mayor número de solicitudes en patentes en los últimos 5 años, y en términos comparativos, Bilbao destaca por la cantidad de personal empleado en I+D, lo que implica un personal altamente calificado. Sostenibilidad y medio ambiente. La digitalización está ayudando a las ciudades a responder a las demandas de instituciones, empresas, incluso de los propios habitantes de una manera sostenible. Esto es ser cada vez más eficiente y brindar servicios de calidad, respetando al máximo aspectos medioambientales, el uso correcto de los recursos naturales y la gestión de los residuos generados. La tecnología ofrece en este sentido nuevas posibilidades para una mejor gestión. En este sentido, el reto en esta categoría era medir cómo las ciudades están aprovechando las tecnologías para el aprovechamiento de los recursos naturales y hacer de las ciudades lugares más limpios y respetuosos con el medio ambiente. Y especialmente queríamos conocer aspectos más específicos de la gestión, como por ejemplo la recogida de contenedores de basura solamente cuando están llenos, o el riego inteligente de parques y jardines en función de las condiciones de humedad del suelo o del aire. Vemos cómo los avances tecnológicos facilitan el reciclaje, la recogida selectiva y una disminución de los residuos depositados erróneamente. Adicionalmente, la aplicación de tecnología permite transformar estos residuos en recursos, como por ejemplo la generación eléctrica. Aspectos en los que ciudades como Logroño y Girona destacan actualmente. Adicionalmente, esta dimensión da nota del esfuerzo que están haciendo las ciudades en protección medioambiental, medido en términos de inversión pública, aspectos en los que destacan ciudades como Melilla, Murcia o Toledo como privada, así como en el desarrollo de tecnologías para la mitigación del cambio climático, como pueden ser energías limpias o vehículos eléctricos. En términos de gobernanza, es importante tener en cuenta que la ciudad en la era de la información y de las tecnologías de información y comunicaciones integra este tipo de tecnologías para poder establecer un diálogo cercano con la ciudadanía.
especialmente cuando pone herramientas y mecanismos de comunicación que sean accesibles y que cumplan con los parámetros de accesibilidad para que todos los colectivos puedan participar activamente, bien sea en procesos de seguimiento, procesos propositivos, procesos de evaluación de las políticas públicas y en general para participar en la toma de decisiones que afectan lo cotidiano. Sabemos también que los gobiernos municipales se enfrentan a múltiples retos y de diversas índoles y que están sujetos a restricciones tanto presupuestales como temporales y sobre todo que la dinámica de la agenda política les exige establecer ciertas prioridades. Sin embargo, lo importante de establecer esta dimensión dentro de este índice es poner en relieve y poner a vista de todos la importancia de considerar una visión de ciudad, una visión compartida orientada a una estrategia de ciudad en el marco de la consolidación de ciudades inteligentes que retornen en beneficios para la calidad de vida de sus habitantes, porque sin esto una ciudad no puede considerarse una ciudad smart. De esta forma podrán establecer e identificar cuáles son los mecanismos para poder orientar esfuerzos de mediano y largo plazo en la consolidación de la ciudad que todos queremos habitar. Asimismo, reconocemos que existe un rezago entre la velocidad de las transformaciones tecnológicas y del marco regulatorio que las regula justamente, así como las dificultades que existen entre los diversos niveles competenciales donde estas decisiones tienen lugar. En cuanto a la categoría de visión estrategia inteligente, es importante destacar el caso, por ejemplo, de Granada, de Santander, de Tarragona, de Valencia, Cáceres y Murcia, que en este momento se encuentran en fase de ejecución de planes estratégicos, pero no son las únicas ciudades que se encuentran en esta fase. También vale la pena destacar a Huesca, Ourense y Toledo, que son algunas de las ciudades que ya disponen de plataformas de telegestión de servicios municipales. En cuanto al gobierno electrónico, vale la pena destacar el caso de Soria, una ciudad que ofrece la mayor cantidad de trámites telegestionados que se pueden realizar electrónicamente. En cuanto a la participación ciudadana, nos gustaría llamar la atención sobre un tema, porque disponer de canales digitales, que no es suficiente con disponer canales digitales, sino contemplan los parámetros de accesibilidad para que realmente los usuarios y los ciudadanos de estos servicios puedan acceder efectivamente e interactuar con las administraciones públicas, especialmente para aquellos ciudadanos que tienen algún grado de discapacidad. En este caso, los ciudadanos de Ceuta, Ávila, Girona y Soria se destacan porque registran la mayor interacción de las administraciones públicas. En cuanto a la accesibilidad web de los servicios de transporte público, uno de los aspectos importantes en cuanto a la Smart City, vale la pena destacar el caso de Vitoria-Gasteiz, se lleva totalmente las palmas. Por otro lado, ayuntamientos como Valencia, Guadalajara, Badajoz y Ourense hacen parte del grupo de ciudades que cuentan con accesibilidad web en las webs de sus ayuntamientos. En términos de transparencia y rendición de cuentas, si bien los ayuntamientos cuentan con estos canales digitales e incluso cuentan con su participación y su presencia en redes sociales, hay un aspecto a destacar y es que solo 33 de las 52 ciudades que evaluamos cuentan con un portal de participación ciudadana. Apenas 30 ciudades cuentan con un servicio de Open Data, de las cuales solo 10 disponen datos sobre temas vinculados con accesibilidad o las condiciones de estos colectivos. Entonces, son oportunidades de mejora para todas las ciudades. La dimensión de infraestructuras y servicios de movilidad urbana. Los avances en digitalización y conectividad hacen posible el despliegue y puesta en marcha de los nuevos modelos de movilidad que están surgiendo en las ciudades. Las ciudades se enfrentan a nuevos desafíos, nuevas realidades y nuevos paradigmas, como el del Internet de las Cosas, en el que mediante la instalación de sensores y otros dispositivos, todos los elementos de la ciudad, incluidas sus infraestructuras, se pueden gestionar de forma telemática y en tiempo real. El reto en esta dimensión consistía en medir cómo están aprovechando las ciudades todo el potencial que las nuevas tecnologías ofrecen para mejorar y proveer mejores y más eficientes servicios públicos y de movilidad. Con la dificultad añadida de que las ciudades en España apenas están empezando a testear estas soluciones y lo hacen en distritos o áreas muy concretas de la ciudad. Y además, existe una amplia variedad de proveedores que ofrecen este tipo de soluciones, lo que dificulta la medición. El ciudadano cuenta hoy en día con los medios y ya está preparado. Gracias a los dispositivos móviles y a GPS,
Hoy es posible saber en tiempo real dónde se encuentra un medio de transporte público, cuánto tarda en llegar un taxi o requerir los servicios de un coche con conductor. Igualmente, es posible eliminar barreras para las personas con discapacidad auditiva o sordas pueden eliminar barreras para la comunicación y el acceso a la información en las estaciones de tren. Las ciudades requieren, en este sentido, de un sistema de transporte que funcione como un todo, integrando a todos los actores y a todos los elementos. San Sebastián y Alicante son buenos ejemplos en este sentido. La infraestructura urbana de una ciudad inteligente debe ser también inteligente. Debe generar mayor eficiencia tanto a nivel funcional como energético y hacer más accesible el entorno urbano. En este sentido, ciudades como Guadalajara o A Coruña están dando pasos muy importantes. Una vez hemos comentado cuáles son las características y los componentes que hemos evaluado en cada una de las dimensiones, así como también puntualizado las diferentes ciudades que han destacado en la medición que hemos llevado a cabo. También nos gustaría compartir con todos vosotros lo que es el informe de ciudad que hemos producido por cada una de las capitales de provincia evaluadas, en donde nos hemos preocupado sobre todo por destacar datos de interés y que pueden ser relevantes para comprender el comportamiento y el rendimiento que están teniendo en los diferentes ámbitos evaluados, de una manera que permita la comprensión por parte de todos los posibles usuarios de esta información, que, como hemos dicho, entendemos que pueden ser actores del sector público o del sector privado. En ese sentido, pues como podéis observar en la imagen que estamos proyectando, presentamos lo que sería el resultado global que obtiene cada una de las ciudades evaluadas en las diferentes dimensiones, y asimismo respondemos y presentamos datos a partir de preguntas que creemos que son transversales e importantes para comprender el desarrollo de las Smart Cities del momento actual. Y una de ellas es, por ejemplo, cómo se integran las TIC en tu ciudad, o también cómo innova tu ciudad a partir de los datos recogidos en las diferentes dimensiones evaluadas, o, por qué no, también cómo contribuyen las TIC a hacer tu ciudad más sostenible. Esta primera aproximación, que nos presenta datos relevantes y de interés sobre cómo se están comportando cada una de las ciudades evaluadas, posteriormente es profundizada en estos informes de ciudad que hemos elaborado en cada una de las dimensiones que se han mencionado, combinando por una parte los datos que nos permiten aproximarnos a cuál es el comportamiento específico en diferentes áreas que se han evaluado, así como los resultados que se han obtenido en cada uno de los 110 indicadores, con la semaforización que hemos comentado previamente por los distintos momentos que componen las fases de desarrollo de una ciudad inteligente. Y adicionalmente, como comentábamos y tenemos en cuenta que las Smart Cities han de tener en el centro a las personas y como fin principal y último el mejoramiento de la calidad de vida de toda la ciudadanía, hemos incluido una aproximación específica a la accesibilidad de las Smart Cities, y por eso pues incluimos un apartado especial en estos informes de ciudad. Dicho esto, creo que es un poco la aproximación que queríamos compartir con vosotros el día de hoy, de la manera en la que hemos trabajado, de los resultados que hemos obtenido y de la forma en la que estamos empezando a trabajar para aproximar esta información a diferentes públicos, independientemente de su grado de conocimiento sobre lo que una Smart City es. Bueno, yo pediría un aplauso por la explicación, y porque detrás hay mucho trabajo de un equipo magnífico que durante muchos meses han estado trabajando. Esto estaba demasiado alto para Carlos y está bastante bien. Bueno, yo les expreso que el resultado final de este índice expresa una idea que en el fondo es también lo que le pasa al Smart City Expo. Estamos a medio camino. Si miramos hacia atrás, las ciudades pueden ver la enorme evolución que en una década hemos hecho, pero también lo que queríamos incidir, porque los índices van de 0 a 100,
y estamos básicamente en la tabla, en la ubicación media en términos globales. Esto significa el camino hecho, recorrido y lo que nos queda por mejorar. Porque las ciudades es un proyecto, es como un libro abierto, es una película que nunca termina. Y que lo más interesante es ver lo que nos queda por hacer, por mejorar. De manera que esta es una herramienta que no es un análisis por el análisis, sino que es un análisis que ponemos a disposición de las ciudades para que éstas tomen decisiones desde sus equipos de gobierno hasta la propia sociedad y el sector empresarial para avanzar conjuntamente en ir mejorando aquello que definimos como etapas en la que uno tiene que, cuando termina una etapa, empieza otra etapa. Estamos aún lejos de lo que sería el ideal, porque si estuviésemos en el ideal ya no estaríamos ni en esta feria ni en este congreso debatiendo del presente y el futuro de las ciudades. Pero hemos hecho un buen recorrido que es una magnífica base para avanzar. Estos son indicadores de gestión, son cuadros de mando para tomar mejores decisiones y por eso es un instrumento al servicio de la mejora de las ciudades. Y repito, no solo para Barcelona y Madrid, sino cualquiera de todas y cada una de las capitales de provincia. Y quiero añadir, estamos en l'Hospitalet de Llobregat. Para quien no lo sepa, estamos en l'Hospitalet del Llobregat. No es capital de provincia, pero es una de las ciudades más importantes de España. Y por eso les digo que tras haber hecho las 52 capitales de provincia, ya estamos iniciando un proceso de levantar sobre Smart City, movilidad y competitividad los datos de lo que serán las ciudades de más de 50.000 habitantes en España. Y es evidente que con la primera que hablamos fue con la alcaldesa de l'Hospitalet, porque necesitamos ir extendiendo este análisis a otras grandes ciudades de toda la geografía española. Y estos son datos que todas y cada una de las ciudades tendrán accesible y sobre las que después lo más importante pues será hacer. Yo me acuerdo cuando era pequeño un profesor nos habló de un filósofo de la ciencia, Auguste Comte, en francés decía voir pour prévoir, prévoir pour pouvoir. Esto sería ver qué es lo que estamos haciendo, ver para prever y prever para poder transformar nuestras ciudades. Y este es un instrumento para ver, para prever y finalmente para ayudar a poder transformar nuestras ciudades. España tiene un municipalismo que tiene acreditada una calidad en la gestión y una calidad en el concepto social de sus ciudades relevante. Ahora, aquí no estamos para decir lo bien que estamos, sino para poner un instrumento que les servirá a todas y cada una de las ciudades para conocerse mejor a sí mismas, pero algo que no hay y no existe, ya les digo yo, en España, es un análisis tan exhaustivo de todas las ciudades. Y oigan, yo he sido alcalde y los alcaldes y alcaldesas, una de las cosas que más hacen es intercambiar opiniones, experiencias, puntos de vista con las que aprender de otras ciudades. Y este es un instrumento para poder realizar esto. De aquí no verán rankings para decir quién es el patito feo de la geografía española, sino que aquí lo que verán es análisis muy profundos de la dimensión Smart, como estamos haciendo de otras dimensiones de las ciudades. Por tanto, y me dirijo a los responsables de las ciudades, nos aproximaremos a ustedes para ofrecerles estos datos, estos documentos, dosieres de informes de cada una de las ciudades. Pero a partir de esto, uno tiene que generar gestión del cambio, porque tiene que evaluar el por qué el vecino en esta dimensión, que yo creo que estoy muy bien, por qué está mejor. Y este es el ejercicio que las ciudades siempre hemos hecho, que es el aprender, el compartir. Y esto es solo una herramienta.
Ahora, les digo que es una herramienta muy poderosa, porque detrás hay mucha información. Cada uno de los indicadores hay mucha reflexión. No son datos tomados en el aire y puestos automáticamente. Les aseguro, porque les he visto trabajar durante meses, hay mucha reflexión. Y además hay reflexión al servicio de un concepto Smart. Digámoslo claro, o hay cohesión social o no hay Smart City. O hay accesibilidad universal, y en esto la Fundación 11 nos está siempre recordando, y es su obligación, el que o no hay accesibilidad digital o no hay Smart City. Por tanto, para que vean lo que hay detrás de este instrumento, hecho de muchos datos, pero de los datos tenemos que extraer la inteligencia colectiva para dar un nuevo salto. Esto será una plataforma permanente, no es una fotografía puntual, sino que es el inicio de la evolución de lo que es un proyecto que va más allá. Quiero agradecer a todos los que lo han hecho posible, porque en la elaboración también ha habido una metodología SMART, que es de alianza, la alianza de gente diferente que trabaja por un objetivo común. Y por eso yo quiero, en el Smart City Expo, agradecerles el que hayan sido patrocinadores especiales junto con el sector empresarial, que también está pasando de una manera abrumadora. Cada vez más están pendientes de lo que sucede en las ciudades, porque las ciudades son fuente de cambio de muchos modelos de negocio en todos los sectores. Y por eso les quiero agradecer muchísimo pues, el que estén aquí en el Ágora y nada más. Muchas gracias por estar aquí y seguimos hablando en un proceso continuo. No sé si nos queda algún minuto para alguna pregunta, pues aquí el equipo para responder. Y si no, estaremos aquí para... Sí. Una cuestión que no me ha quedado clara. ¿Cuáles han sido las fuentes de información que han barajado para hacer el estudio? Puedo deducir por los indicadores que muchas son fuentes abiertas, tipo INE o demás, pero otros indicadores que habéis mencionado solo se pueden saber o solo se pueden calcular, evaluar, haciendo encuesta directa, obteniendo información directa de los ayuntamientos. Es un método que se ha utilizado en otros rankings, indicadores de ciudades españolas que se han hecho en años anteriores. No sé si lo habéis hecho, si esas encuestas luego han seguido un proceso de validación o se da automáticamente por buenos los datos que se os facilitan desde cada ayuntamiento. Un poco que si nos podéis ampliar cuáles son las fuentes de información manejadas en definitiva. Pues el índice está principalmente compuesto de fuentes secundarias, que son, como bien lo comenta, abiertas y accesibles para cualquier persona. La razón por la cual hemos decidido hacerlo de este modo es para poder tener, por una parte, fuentes que sean fiables en términos de sus resultados y asimismo homogéneas para poder comparar las diversas ciudades que estábamos analizando, ya que si lo hiciéramos con fuentes diferentes, la comparación tendría algunos problemas. Y asimismo con el fin de poder mantener la recurrencia de las mediciones futuras, ya que podremos volver a acceder a las mismas fuentes que hemos trabajado anteriormente. No obstante, y como una innovación que nos hemos permitido y que esperamos poder mejorar en las siguientes ediciones, también aplicamos una encuesta a los ayuntamientos que nos permitió identificar 7 u 8 indicadores que no obstante no tuvo tampoco el éxito que nos habríamos imaginado y por tanto estamos pensando en la manera de mejorar también este método de captación de información, porque si bien es cierto que las fuentes públicas nos permiten aproximarnos de una manera eficiente a las realidades de una forma homogénea, también lo es que a la fecha todavía siguen siendo limitadas y que la aproximación al conocimiento urbano de alguna manera es una tarea pendiente por parte de las distintas administraciones que componen el Estado español. Entonces, pues sí, creemos que es importante evolucionar en la recolección de datos de fuentes primarias, pero para esta primera edición hay una preponderancia significativa de las fuentes secundarias. Una pregunta muy breve. ¿Cómo convergen estos indicadores con los que ya están aprobados por el Comité Técnico de Normalización de la UNE, que ya tiene una propia norma de indicadores? ¿Cómo convergen? Hemos hecho una revisión de los diferentes indicadores que ya prevé la norma UNE,
pero también nos hemos ido un poco más allá porque creemos que la realidad de las ciudades españolas está también un poco excedida por lo que podemos medir y por lo que el dato nos permite analizar a la fecha. Como comentábamos, hay todavía un déficit de mucha información que sería relevante para poder medir de manera homogénea ciertos elementos que distintas normativas europeas marcan, y hemos ido sobre todo a la literatura de referencia en la temática. No nos hemos solamente restringido a lo que a nivel normativo se ha establecido, sino que hemos hecho una revisión de distintos índices internacionales y de referencia que nos han permitido aterrizar esos indicadores que eran relevantes de medir, y luego pues hemos hecho la medición en función de los datos disponibles. Sí. Hola, he observado que hay un franco desequilibrio entre algunos aspectos y otros en lo que se refiere a indicadores. Recuerdo así de memoria que el de movilidad urbana manejáis 13 indicadores y en el de participación solamente 3. Sin embargo, yo entiendo, y creo que podríamos entender todos, que el de participación ciudadana merece más indicadores. Me imagino que algo habrá que hacer para obtener más información, bien porque no se publica o bien porque no se mide. Sí, bueno, como decía Laura, nosotros partimos de la revisión de un número muy alto de índices a nivel internacional y también de teoría en el caso español, y partimos de una idea inicial, un índice ideal que nos planteamos en el minuto cero, pero luego teníamos el reto de ir a buscar esos datos para poder construir los indicadores, y es ahí donde nos dimos cuenta de la diferencia que hay entre nuestro ideal en la oficina a nivel interno y la realidad de la estadística en España, del levantamiento de datos. Entonces, yo creo que esta primera edición del índice también es un llamado de atención, de decirle a las administraciones, oye, mira, hay que levantar datos. Y bueno, quiero también profundizar un poco más en el tema de la encuesta que hicimos a los ayuntamientos. Obtuvimos un ratio de respuesta muy bajo. Solamente 15 ayuntamientos nos respondieron de los 52 evaluados. Y bueno, lo que hicimos con esta encuesta es construir exactamente 9 indicadores de los 110 que componen el índice, pero nuestro objetivo de cara a los próximos años es que los ayuntamientos vean el trabajo que estamos haciendo y nos ayuden en esa cooperación y en el aporte de los datos. Igual hay otro elemento importante a tener en consideración, y es que no solamente basta contar con qué cantidad de indicadores hay, sino cuál es la ponderación que tienen en este índice. Y de aquí nos apalancamos en la experiencia de expertos internacionales y en los diferentes sectores en temas SMART, que nos ayudaron a encontrar los pesos de estas dimensiones y los pesos de estas categorías en lo que ellos consideraban la relevancia de cada uno de estos temas. Es verdad que hay muchísimos aspectos que podríamos evaluar y que sería deseable evaluar, pero entonces es un llamado, y me uno, digamos, al llamado de mis compañeros en la colaboración para que estos datos se extiendan y el acceso a esta información se extienda, porque si no logramos identificar estos matices de cada uno de los elementos, por ejemplo, de participación o de movilidad, no podremos llegar a retratar esa fotografía de la ciudad. Igualmente, en cada uno de los indicadores nosotros tuvimos consideraciones y controles territoriales. Nosotros identificamos cuáles eran aquellos elementos que nos ayudaban a controlar los aspectos diferenciales de la ciudad. Y esto lo teníamos en consideración al momento de elaborar estos indicadores. Hola, ¿qué tal? La pregunta es la línea siguiente. ¿Habéis hecho cierto benchmarking con ciudades europeas o de otros ámbitos para ver un poco en qué terrenos queda un mayor recorrido por desarrollar, ¿no?, en este sentido? Bueno, digamos, aquí ha habido el análisis de más de 30 índices internacionales, donde ahí, digamos, efectivamente se analiza los estándares internacionales. Ahora, este es un índice donde el universo es desde el punto de vista de España, de las capitales de provincia, y por tanto nos referenciamos a lo que sería, digamos, el máximo español
y por tanto referenciamos a todas las ciudades respecto a este colectivo. Este es un proyecto que nace aquí y creo que se tiene que desarrollar aquí y creo que tiene vocación internacional más tarde. Pero pues que ya la geografía española hay mucho recorrido para profundizar a lo largo y a lo ancho de toda la geografía española, en la que tenemos muchísima diversidad, pero en cambio, reitero, todos ellos tienen muchos elementos Smart y por tanto, no sé, comparar Madrid-Barcelona con otras capitales, hay muchos trabajos que nos explican esto y nosotros hemos querido hacer otra cosa, y teniendo presente que el nivel del municipalismo, lo he explicado aquí, es bastante alto, bastante alto en términos generales. Si por Smart tenemos en cuenta las 5 dimensiones, o sea, economía inteligente, sociedad inteligente, la movilidad inteligente, sostenibilidad y por tanto todos estos elementos. Lo digo porque en el mundo podríamos hacer muchas comparativas donde la tecnología es muy preeminente, pero no está al servicio de ciertos valores que defendemos ampliamente. Muy bien, muchas gracias. Les agradezco muchísimo.